Amados amigos, queremos brindarles una breve descripción del estado actual de la humanidad y de la Tierra desde nuestra perspectiva. Imagina que estás observando tu planeta con nuestras capacidades visuales y desde una de las grandes ciudades de luz muy por encima de la Tierra. Nosotros vemos las formas y estructuras sólidas más grandes, así como las minúsculas, pero también vemos y sentimos los patrones vibratorios y los colores que irradian todos los objetos animados e inanimados de la Tierra. Constantemente observamos y monitoreamos los patrones cambiantes dentro del planeta, en los océanos, la atmósfera y el campo áurico de la Tierra, así como las actividades de su Sol y los elementos de la naturaleza. Vemos las áreas tanto grandes como pequeñas, que están comenzando a irradiar colores y vibraciones más brillantes y armoniosos de los planos arquetípicos de conciencia de la quinta dimensión y el nuevo plan divino para la era de Acuario. Estos son los lugares que están comenzando a anclar firmemente los radiantes tones de amor y luz de las ciudades celestiales de luz, y eventualmente serán los sitios sagrados del futuro. Cuando se reúnen en un propósito común con las familias de su alma para reafirmar su compromiso de cumplir su misión divina, observamos cómo una hermosa columna de luz se derrama y llena su pirámide de luz grupal, así como sus pirámides personales, y luego se conecta con la ciudad de luz más cercana a ti. Si tan solo pudieras ver los magníficos patrones geométricos de luz que comienzan a fluir hacia tus pirámides de luz personales, mientras activas el proceso de anclar este magnífico regalo dentro de ti, con el resto fluyendo hacia el núcleo de la Tierra y hacia el centro de energía solar. Esta infusión de energía crea un espacio sagrado a tu alrededor, y gradualmente se irradia en círculos concéntricos cada vez mayores, concentrándose eventualmente con la energía compatible de otros portadores de luz. Así como las partículas de luz adamantina, activadas por su intención amorosa, envían patrones vibratorios de alegría, paz, abundancia e interacciones armoniosas, la oscuridad, desprovista de la mayor parte de la luz del espíritu, crea e irradia dolor, sufrimiento, miedo y devastación. Se está desarrollando un gran drama en la Tierra durante este tiempo épico de cambio, y debes recordar que tanto los inocentes como los menos inocentes llegaron a un acuerdo en un nivel superior de conciencia para participar en la caótica batalla de la evolución y la transformación. Es parte de tu naturaleza humana básica resistir el cambio y temer lo desconocido, hasta que estés bien encaminado para convertirte en un ser espiritual, en un humano iluminado que ve los eventos desde una perspectiva superior y desde un punto de vista sin prejuicios. Para ayudar a aliviar el sufrimiento y el dolor por la pérdida de seres queridos, debes saber que en realidad están en excelente estado de salud y más vivos que nunca. Están disfrutando del centro de atención, del amor y la devoción de sus familias del alma y muchos maravillosos ángeles y seres de luz en los reinos superiores. Sus muertes no son en vano, regresarán si así lo desean, plenamente capacitados para ayudar a crear y disfrutar de la nueva paz, prosperidad y conciencia de unidad del futuro. A través de las habilidades mejoradas de tu mente y corazón, recuérdalos a todos ellos y envíales tu amor, y luego siéntate en silencio mientras ellos te irradian amor y alegría. Es posible que no puedas verlos, pero no los has perdido. Lo mejor y lo peor de todos y cada uno de los países se está poniendo en primer plano para que todos los ciudadanos del mundo puedan ver las falacias, la miopía y el engaño, o la sabiduría, la verdad y la integridad de sus líderes. Cuando ustedes, los portadores de la luz, se concentren, sean proactivos y lo suficientemente sabios, exigirán e insistirán a los mejores y más elevados intereses de todas las personas. Se capacitarán a líderes que no tengan miedo de ir
en contra de la opinión popular para realizar estos cambios drásticos, justos y muy necesarios. Líderes que estarán inspirados por el espíritu y dedicados a la igualdad, la paz y la prosperidad para todas las personas, y no solo para unos pocos. Recuerda, cuando estás infundido con la luz del espíritu, afectas a todo y a todos los que te rodean. A medida que tu resplandor crece y se expande, atraerás a más personas de ideas afines a tu esfera de conciencia. La trompeta espiritual para despertar se hace más fuerte y resuena por toda la tierra, hasta en los lugares más escasamente poblados, así como en las áreas más densamente pobladas. La luz no tiene favoritos. Ella infundirá y bendecirá a cualquiera que sea receptivo y esté en armonía con sus energías transformadoras y vigorizantes. También debes estar consciente de que algunas queridas almas no podrán establecerse en el aura de tu iluminación, porque será demasiado incómodo. Ya sea intencionalmente o no, intentarán sacarte del centro y restablecer el status quo o mantener las cosas como estaban en el pasado, sin importar cuán caóticas o insatisfactorias sean. Es más importante que nunca que ustedes, como transductores y transformadores de la refinada luz del Creador, se mantengan enfocados y firmes mientras se esfuerzan por incorporar e irradiar más de la maravillosa luz de la creación al mundo. Muchos a tu alrededor se preguntarán por qué has cambiado tanto y por qué ya no estás dispuesto a participar en los viejos juegos de entretenimiento de baja frecuencia. Eso es porque a medida que avanzas en el camino hacia el autodominio, las energías y las acciones de los demás te afectarán cada vez menos. Como te hemos dicho a menudo, primero debes enseñar con el ejemplo, a través de tus intenciones y acciones, y finalmente, a través de palabras de sabiduría ofrecidas en el momento apropiado. Sin embargo, si los que te rodean no están dispuestos a aprender, a actuar y a reaccionar de una manera más positiva y armoniosa, a través de la observación, o escuchar cuando ofreces sugerencias amorosas y apoyo moral, es importante que te apartes del drama que están creando y asumir la postura de un observador imparcial. Soy el Arcángel Miguel.